Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que, bueno, me emociona muchísimo compartir con ustedes hoy. Si es la primera vez que me ven, un saludo enorme. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por estar aquí una vez más. Hoy, chicos y chicas, nos vamos a sumergir en un tema que honestamente me toca el corazón. Vamos a hablar de un amor que dejó una huella imborrable en muchísimos corazones. Un amor que, incluso a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue vivo en la memoria de muchos. Vamos a desentrañar la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que, aunque la vida los separó, para muchos, sigue siendo un amor inolvidable. Ya saben, en este canal nos encanta hablar de novelas, de series, de todo lo que nos apasiona en el mundo del entretenimiento turco. Y hoy, no podía ser de otra manera. Pero ojo, este vídeo no es solo para los fans acérrimos de Love is in the Air, Senkalkapm, la serie que los unió. Es para todos aquellos que creen en el amor, en las segundas oportunidades, en esos flechazos que parecen sacados de un cuento de hadas, y también en el poder de la química en la pantalla. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, de recuerdos, de imágenes y, por supuesto, de mucha información. Vamos a repasar desde el inicio de su historia, pasando por los momentos más icónicos de la serie, hasta llegar a lo que sucedió después, fuera de las cámaras. Prepárense para un análisis profundo, pero sobre todo, para una conversación honesta y sincera sobre este fenómeno que conquistó a tantos corazones. Y antes de que empecemos, como siempre, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gusta lo que hacemos por aquí. Es la mejor forma de apoyar el canal. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con el vídeo. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, en muchos sentidos, la historia de un flechazo inesperado. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Pero, ¿qué fue exactamente lo que los hizo conectar de esa manera? ¿Qué fue lo que hizo que la química entre ellos fuera tan palpable, tan real, incluso para los que estábamos viendo la serie desde la comodidad de nuestros hogares? Para entenderlo, tenemos que remontarnos al inicio de todo. Hande Erçel, ya una actriz consolidada en Turquía, con una trayectoria sólida y un público fiel, interpretó a Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños por un recorte de beca. Kerem Bürsin, por su parte, un actor con experiencia internacional, con una imagen de chico guapo y carismático, se metió en la piel de Serkan Bolat, un empresario exitoso, frío y distante, pero con un gran corazón oculto. La historia, como ya muchos saben, comienza con un engaño. Eda, en un intento desesperado por recuperar su beca, se cruza en el camino de Serkan, y para evitar problemas legales, él le propone un trato, fingir un noviazgo durante un tiempo a cambio de devolverle la beca. A partir de ahí la serie se convierte en una montaña rusa de emociones, mentiras, risas, malentendidos, pero sobre todo, una conexión innegable entre los protagonistas. Pero la magia no solo estaba en el guión, en las situaciones cómicas y románticas que vivían Eda y Serkan. La magia para muchos residía en la química de Hande y Kerem. Era evidente en cada mirada, en cada gesto, en cada roce, que entre ellos había algo más. Algo que iba más allá de la simple actuación. Algo que los fans notaron desde el primer momento. Y es que en la serie la conexión entre ellos era tan fuerte, que traspasaba la pantalla. Las miradas cómplices, las bromas, la forma en que se cuidaban el uno al otro, todo parecía tan auténtico, tan real. Era imposible no creer en el amor de Eda y Serkan, porque la química entre Hande y Kerem era explosiva. Era un amor que parecía genuino, un amor que los fans no podían evitar desear que trascendiera la ficción. Y, para sorpresa de muchos, así fue. Conforme avanzaba la serie, los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla se intensificaron. Los fans, ya estaban completamente enamorados de la pareja en la ficción, esperaban ansiosos cualquier señal que confirmara sus sospechas. Y poco a poco, las señales comenzaron a aparecer. Fotos juntos, comentarios en redes sociales, gestos de cariño. Todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban, de hecho, enamorados. Y así fue. La confirmación llegó y con ella, la alegría de millones de fans alrededor del mundo. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos, fuera de la pantalla,
era como un sueño hecho realidad. Las redes sociales explotaron de felicidad y el apoyo a la pareja fue incondicional. Durante un tiempo Andy y Kerem compartieron su amor con el mundo. Publicaban fotos juntos, daban entrevistas, se mostraban felices y enamorados. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos soñábamos tener. Su relación, al igual que la serie, se convirtió en un fenómeno. La gente los seguía, los admiraba y se sentía identificada con su amor. Parecían inseparables, destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Los fans con el corazón en un puño observaban cualquier movimiento, cualquier publicación, cualquier gesto que pudiera confirmar sus temores. Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. Andy y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un golpe duro para los fans. La decepción fue grande. Muchos se sentían tristes, desilusionados, como si una parte de su propia historia de amor hubiera terminado. Y es que, en cierto modo, la historia de Andy y Kerem había trascendido la ficción. Había tocado los corazones de millones de personas, y su ruptura significaba el fin de un sueño, el fin de una esperanza. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Cuáles fueron las razones de la separación? Esa es una pregunta que a día de hoy sigue generando debate y especulaciones. Algunos hablan de diferencias irreconciliables, de falta de compatibilidad, de agendas muy ocupadas que dificultaban la relación. Otros de presiones mediáticas, de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Lo cierto es que, la razón que fuera, la ruptura fue un hecho. Y a pesar del dolor y la tristeza, tanto Andy como Kerem han continuado con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Han seguido adelante cada uno por su lado. Pero la pregunta es ¿por qué a pesar del tiempo, a pesar de la separación, la historia de Andy y Kerem sigue siendo tan relevante? ¿Por qué su amor sigue siendo recordado como un amor inolvidable? Creo que la respuesta reside en varios factores. Primero, la química innegable que tenían en la pantalla. La conexión que establecieron fue tan fuerte, tan real, que dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Segundo, la autenticidad que transmitieron. Parecían realmente enamorados, y eso hizo que la gente creyera en su amor, que se sintiera identificada con su historia. Tercero, la magia de la serie Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, y muchos relacionan el éxito de la serie con la química entre los protagonistas. Y finalmente, y quizás lo más importante, la nostalgia. Recordar a Andy y Kerem juntos, revivir los momentos icónicos de la serie, es como regresar a un tiempo en el que todo parecía posible, en el que el amor parecía eterno. Es como aferrarse a la esperanza de que, a pesar de las adversidades, el amor siempre triunfa. La historia de Andy y Kerem es un recordatorio de que, aunque las relaciones puedan terminar, el amor que se siente, las emociones que se experimentan, las risas que se comparten, siempre permanecerán en nuestros corazones. Es un recordatorio de que a veces el amor más bonito es el que se queda en la memoria, el que nos hace soñar y creer en la magia. Así que, en definitiva, la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin, para muchos, sigue siendo un amor inolvidable. Un amor que, aunque ya no esté presente físicamente, sigue vivo en el corazón de los fans, en los recuerdos de la serie, y en la esperanza de que el amor, en cualquiera de sus formas, siempre prevalece. Y bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje nostálgico por la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos repasado su historia, desde sus inicios en la serie hasta su posterior relación, y hemos analizado por qué su amor sigue siendo tan especial para muchos. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí, por acompañarme en este vídeo. Espero que se hayan sentido identificados con la historia, que hayan recordado con cariño los momentos más bonitos de la serie, y que, sobre todo, hayan disfrutado de esta conversación. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué recuerdos tienen de la serie? ¿Creen que la química entre Andy y Kerem era real? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, no se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Ayúdenme a crecer esta comunidad y a seguir trayendo más contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.